El concepto de la maldad es algo muy complejo, y las muchas ocasiones que lo hemos visto representado en la ficción, no le hace justicia. Después de todo, ¿cómo abarcar algo tan complicado, tan distante y a la vez tan cerca de nuestra especie? Más de uno ha escuchado la popular frase: el ser humano es malvado por naturaleza. Frase que se ha debatido en entornos filosóficos durante muchos años, sin llegar a una respuesta que deje a todos satisfechos. En una percepción personal, puedo decir que, sabemos que el humano es egoísta y competitivo, atributos que no necesariamente son malos, simplemente son parte de la vida, revocándonos a la opción de supervivencia, como el autocuidado, o establecer ciertos límites. Y sí, es verdad que la humanidad ha atravesado períodos de extensa violencia y sufrimiento, pero sería muy extremista catalogar a toda nuestra especie como tal, solo por arrebato de ira de un déspota con ansias de poder y conquista, sumando al hecho de una pobre e ignorante sociedad, que, de no acatar órdenes, podrían haber sido privado de sus vidas. Nuestra naturaleza es demasiado compleja como para reducirla a una simple dicotomía del bueno o el malo. Tal vez, solo en casos extremos donde las enfermedades mentales limitan, o de paso eliminan la capacidad de la empatía de la persona. Pero volviendo a los términos ficticios, podemos apreciar cómo este concepto se enfoca en diferentes personajes. Y para ello quiero relatar, y destacar una pequeña historia, ambientada en la editorial de DC Comics. Amigos míos, les presento a Anarquía, y su viaje por la búsqueda de la maldad. En lo alto de los edificios, en Ciudad Gótica, un demonio llamado Blasfemia, exclamaba su absoluto control sobre todo, y demandaba que todos se inclinaran ante él. En ese momento, hace acto de aparición, el demonio rimador, Etrigan. La pelea entre ambas bestias del infierno se desata, ignorando completamente otra presencia más a su alrededor. El anarquista aparece, solo para observar y defenderse. Anarquía, es un adversario de Batman, apareciendo por primera vez en Detective Comics número 608 del 89. Siendo un niño prodigio, con altos conocimientos pero de igual forma, un alto odio a las fuerzas poderosas que infestan el mundo. Tal como su nombre lo indica, está en contra de las altas esferas de la humanidad, de los gobiernos opresores, de los grupos religiosos, y de aquellos que solo usan a las personas como simples títeres, coaccionándolos a ser simples animales esperando órdenes. Después de que Trigan se deshiciera de Blasfemia, Anarquía, revela que solo quiere hablar con el demonio de las rimas de un asunto que le interesa: la maldad. Etrigan, todo un experto en ello, se regocija contándole todo. Él ama la maldad, ama cómo suena esa palabra, ama saquear, matar, y quemar, ama repartir el dolor, ama el sonido de los pecadores llorando, especialmente si son inocentes, y su pecado fue obra de alguien más. ¿Por qué?, pregunta Anarquía. A lo cual el demonio amarillo no tiene una respuesta, solo diciendo que está en su naturaleza, que él ama el mal, y el mal lo ama a él. Pero Anarquía, seguía sin estar convencido de eso, haciendo muchas preguntas al respecto. ¿Tú lo elegiste? ¿Te forzaron a hacer el mal? ¿Podrías hacer el bien si quisieras? La sola mención de esa palabra hace que Trigan sienta asco. El anarquista, le impone el desafío de ayudar a esas personas de aquel callejón, personas sin hogar, y con mucha hambre. Y para su sorpresa, Etrigan no reaccionaba, solo quedándose viendo a aquellos hombres en un estado miserable, como si su mente no pudiera procesar tal petición. Anarquía, rápidamente llega a una conclusión: para él, Etrigan no tiene libre albedrío, es solo una máquina programada por alguien más, practica el mal, porque eso le enseñaron, es solo un prisionero atrapado en una pesadilla, un sujeto que solo puede enseñarle locura. Cosa que enfureció a Etrigan al ser llamado loco, y si no fuera porque Anarquía conocía el hechizo para devolver a Etrigan a su forma humana, el sujeto llamado Jason Blood, es obvio que no hubiera sobrevivido. En este primer número ya podemos ver cómo funciona la maldad para seres que fueron creados para tal propósito, algo que el joven anarquista, en sus ideales piensa que todo se debe a la influencia de alguien más poderoso. Nos centramos en Apokolips, un lugar lleno de miseria y sufrimiento, pues así es como lo vemos, con 3 esclavos liberándose de su esclavista, para no tener que seguir sufriendo bajo el yugo del tirano. Por su parte en la Tierra, Anarquía, utiliza una máquina que fusionará ambos hemisferios de su mente, para obtener el libre poder de su propio cerebro, todo mientras reflexiona sobre su visión del mundo. En Apokolips, los fugitivos son acorralados, pero en eso llega Anarquía y compañía, a través de un tubo boom. A pesar de las pocas ganas de pelear del protagonista, sus enemigos no piensan como ellos, y ordenan matar a los intrusos.
Pero al poco tiempo Darkseid, o mejor dicho, una imagen de él, aparece. Sin piedad ni compasión, desintegra a sus soldados por ser unos incompetentes, y manda a los fugitivos a que sean torturados. Estos últimos, al no querer el destino de la muerte que sufrieron los desafortunados soldados, solo obedecen. Antes de que los intrusos sean de igual forma eliminados, Darkseid siente intriga por el dispositivo que Anarquía usó para llegar hasta ahí, así que decide concederle una pequeña charla. Sin perder tiempo, el anarquista quiere saber sobre la maldad y por qué el tirano de Apokolips la ejerce. Darkseid responde que el mal se basa en el engaño y se apoya en la fuerza, el mal es la más pequeña de las mentiras, para terminar por convertirse en algo enorme, un gusano que se alimenta desde adentro. ¿Qué es lo que busca? ¿Tiene hambre de poder? ¿Todo lo que está vivo le repugna? ¿Porque infligir daño le da placer? Sí, todo eso y más, contesta Darkseid. El tirano no posee remordimiento, ya que para alcanzar la maldad definitiva, requiere que cada ser vivo en el universo se postre a sus pies, eso es a lo que apunta. Darkseid menciona que el bien y el mal son relativos, cosa que no sorprende a Anarquía, que ya esperaba esa respuesta. El típico argumento del bien justifica los medios, una frase creada por todo tirano en la historia. Al ver su justificación ser desmentida, Darkseid procede a decir la verdad. El tirano de Apokolips fue una vez un niño, aprendió que matar está mal, pero aún así decidió hacerlo, decidió abrazar el camino de la maldad. Sí, él es malvado. Tanto, como para dejar escapar a propósito a muchos esclavos, incitándolos a hacer una revolución en su contra, ya que eso les da una razón para pelear, una razón para seguir viviendo, les da esperanza. Esperanza que él mismo se las quita. Después de todo, ¿qué es más malvado que darte una razón para seguir viviendo y después quitártela como si nada, dando a entender de que nunca podrás escapar de ese pozo de miseria, y estás condenado a sufrir eternamente? Anarquía decide retirarse, pero sus intentos son frustrados, y ante lo que parece ser su inminente final, Darkseid decide perdonarle la vida y dejar que se marche. No sin antes mostrarle que aquellos esclavos que lograron escapar, fueron ascendidos y ahora son iguales o más crueles que su antiguo supervisor, pues en este mundo no existe algo como la piedad y bondad. En Ciudad Gótica, Batman patrulla la ciudad como siempre, hasta que nota un par de indigentes, que desde hace días lo estaban observando. Descubre que ambos trabajan para Anarquía, y decide darle una pequeña visita a este último. En lo alto de la azotea, lo espera el joven. De pronto es sorprendido por el murciélago, diciéndole que lo regresará al reformatorio, pero antes de eso, Anarquía activa su máquina para crear hologramas. Batman se ve abrumado y rápidamente es contenido por unas esposas especiales, que provocan dolor al mínimo movimiento muscular. El joven anarquista comienza a relatar de cómo sobrevivió a su último encuentro, todo mientras menciona que es su admirador, y que jamás haría algo para que dejara de vigilar Ciudad Gótica. Ese día, Anarquía sobrevivió, y pasó meses entrenando física y mentalmente, todo esto para alcanzar lo que algunos llamaban la iluminación. Batman lo cuestiona, porque permitió que sus padres creyeran que estaba muerto. Anarquía responde que fue muy duro hacer eso, pero era lo necesario, ya que el mundo lo necesita más para salvarlo de gobiernos tiránicos y la opresión de las armas nucleares. Después de un extenso monólogo, donde este recalca la podredumbre del mundo, en especial de Gotham, siendo una ciudad donde los poderosos se pasean en sus limusinas mientras la gente vive en cajas, donde la gente tiene miedo de caminar por las calles, donde los reyes se sientan en sus tronos mientras los plebeyos en el suelo, y de alguna u otra forma se han convencido de que debe ser así. La corrupción se extiende por el mundo, y los que sufren no son los poderosos, sino el hombre común, su esposa, y sus hijos, pero todo ello ya no será así. Anarquía revela una máquina que tiene pensado emitir una frecuencia en toda la ciudad, alimentada por la locura de Etrigan, la maldad de Darkseid, y la bondad de Batman. Los cuales recolectó durante todos sus encuentros y los almacenó en cristales. Batman lo acusa de jugar a ser Dios, y de lavarle el cerebro a los ciudadanos. Pero Anarquía menciona, que más bien quiere deslavarles el cerebro, que vean cómo es el mundo realmente y cómo sus decisiones mejorarán todo. Batman, poco convencido, se libera de sus esposas, y se arma una pelea. La cual está muy equilibrada, ya que gracias a su mente mejorada, le da a Anarquía más capacidades que un humano normal. Pero al final, este logra activar el dispositivo regocijándose en su victoria. La máquina se activa, y se difunden las ideas por las mentes de toda Gotham.
Batman objeta, que al obligar a todos a ver el mundo como él cree que es, está manipulándolos, violando sus propios principios y creencias. Pero Anarquía sigue firme con su idea. Y poco a poco los efectos se muestran, los políticos son abucheados por el público, los vendedores dicen que sus productos son feos y poco fiables, un predicador incluso admite que no sabe si Dios existe. En todo esto Batman cae también ante esta ola, y adopta la misma perspectiva de Anarquía. Aquellos llamados parásitos son conducidos a guetos para que se las arreglen solos, además de ser perseguidos y violentados. Pero todo termina mal cuando un villano, específicamente, Scarface, no se ve afectado por todo esto. El resto de la ciudad entra en un breve período utópico, mientras villanos de Gotham como Señor Frío o Hiedra Venenosa se alían con Wayne Enterprise para construir un mundo mejor, todo mientras al mismo tiempo Scarface conseguía los recursos necesarios para armar un caos en la ciudad. Por su parte Anarquía se muestra tranquilo y complacido, por haber cumplido su sueño, pero en eso Batman le comenta que los efectos de la máquina parecen desaparecer, lo cual es acertado, al notar cómo las calles de la ciudad se empiezan a armar disturbios, explosiones, y violencia. Anarquía no puede creer que se equivocó, se lamenta, todo mientras Etrigan aparece solo para burlarse y regocijarse del fracaso del joven. Y sin previo aviso, Anarquía despierta. Resulta que la máquina se había descompuesto por la pelea contra Batman, concentrando toda la energía de esta misma en Anarquía, provocándole una alucinación. El joven anarquista le agradece al murciélago para aceptar que él tenía la razón. Intentó imponer la bondad y la honestidad en los demás, pero en vez de eso trajo miseria y muerte, llegando a la conclusión de que cada individuo debe elegir por sí mismo, deben elegir si quieren ser buenos o malvados, y él no debe ser parte de esa decisión. Todavía agradecido procede a retirarse, pero Batman no lo dejará ir tan fácilmente, aunque de todas formas, por pura suerte, este logra escapar. Mientras eso pasa reflexiona. Invitando a recordar cómo éramos niños otra vez, llenos de inocencia y vida. Todo lo que los parásitos nos robaron, sedientos de sangre, nos ponen en línea para destruirnos. Pero aún así, somos nosotros los que podemos recuperar todo lo que nos robaron, la era informática, nos provee de herramientas para mantenerlos alejados, los identifica, niega su maldad, y los aísla a todos. Porque no construimos un mundo mejor. Anarquía tiene claros sus ideales, piensa que el ser humano es bueno en esencia, pero son los tiranos la principal fuente de maldad del mundo, son ellos los que propagan su podredumbre por todos lados. Pero al final sabe que no puede obligar a nadie a elegir algo que no quiere, o no quiso, aprendió que el camino personal, es eso mismo, personal. La obra escrita por Alan Grant, un nombre recordado en la industria, nos da su clara visión sobre la maldad, la tiranía, y la bondad del ser humano. Por supuesto deja de lado otros aspectos del anarquismo, como la autogestión, o colaboración, ya que estos no son fuente principal de la historia. Nos hace adentrarnos en un viaje para conocer a algunos villanos, e intentar comprender por qué hacen lo que hacen, por qué eligen hacer el mal, conociéndolos más a fondo, todo esto acompañado del dibujo del señor Norm Breyfogle, que sin duda alguna deslumbra con su estilo súper expresivo, sus escenas dinámicas, e ilustraciones que saltan los márgenes, una leyenda en los cómics de Batman de aquellas épocas. Es curioso cómo podemos ver la maldad de esta forma, causa incluso ironía, que Anarquía quería transformar al mundo entero, pero al final de todo, quien salió transformado es él mismo, y con algo de suerte, también los lectores.